Iniciamos de inmediato, estoy ajustando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Beatriz, hice su pedido, ¿ah? Muchas gracias, profesor. Ya. Así que me queda subir las clases, no. Pero ahí subí lo que usted me pidió. Bien, la voy a aprovechar al tiro, Beatriz, para que haga un resumen de lo que... Y sobre todo me interesa que usted nos explique cómo mejorar la confiabilidad por la vía de los factores de la confiabilidad operacional y cómo se estructuran los costos de inversión necesarios para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional que andamos buscando. Ya, un resumen de toda la clase de la mañana. Pero particularmente focalicémonos en la curva que está en el slide. Ah, ya. Gabriel Silva, Gabriel no estuvo en la mañana, ¿cierto? No, profe, no estuve en la mañana. Ya, Gabriel va a participar bastante ahora y va a irle preguntando lo que no entienda a Beatriz. Y Joaquín, que participó poco, también le va a ir ayudando a Beatriz. Bueno, Ya, Beatriz, partimos hablando el con escenario. la confiabilidad operacional. Espérate. Ahí está Beatriz. Hablábamos de que lo importante que son los parámetros operacionales, que ya habíamos visto, el contexto. Hablamos harto del ciclo de trabajo de mantenimiento. Sí. Y nos detuvimos también en el TPM, ¿te acuerdas? Nos detuvimos en el TPM. El TPM, sí. Dijo que podía preguntar en el certamen que cómo cada uno de los 8 pilares del mantenimiento que se usan en el TPM pueden estar afectando los factores de confiabilidad operacional, y vimos los 4 factores de confiabilidad operacional de nuevo: la confiabilidad humana, de procesos, de equipos y mantenibilidad de equipos. Respecto a eso, vimos principalmente cómo se estructuran los distintos CAPEX en relación a esos 4 factores de confiabilidad. Eso es importante que lo expliques, Beatriz, eso es importante que lo expliques bien. Y aquí nos detenemos para que tú lo expliques bien eso. O sea, sí, hablamos cómo se podía invertir en cada uno de los factores de confiabilidad operacional para... ¿Para qué? Para alcanzar la confiabilidad. Para alcanzar el nivel de confiabilidad operacional que andamos buscando, ¿cierto? Así es. ¿Cómo construimos esa curva que está mostrada acá del nivel de inversión? Bueno, la curva, estábamos hablando de que, o sea, lo que queríamos ver al final de la clase era cómo lograr la confiabilidad óptima, que se puede ver en el gráfico, que se ve que la suma de los costos totales son las 2 curvas del nivel de inversión y la curva de costos de ineficiencia. A medida que uno aumenta la confiabilidad con inversión, disminuye la ineficiencia. Y ¿y cómo se estructuraban los costos, los CAPEX de cada uno de los factores de confiabilidad? Que esa es sí, bueno, es que una uno potencial puede pregunta aumentar de el CAPEX. certamen. ¿Cómo se estructuran Sí. los costos de cada uno de los factores
Esa es una potencial pregunta que tienen para el próximo miércoles. Y aquí es importante que le explique a los compañeros que no estuvieron en la mañana cómo se estructuran esos costos. O sea, ¿en qué sentido, profe? Porque hablábamos de cómo se podía invertir, pero como de ¿Cómo forma se infinita. estructuran esos costos? Porque acuérdate de la estructura de los costos que tú misma la explicaste, ¿cierto? De la confiabilidad humana, cómo se estructuran los costos de confiabilidad humana para alcanzar los niveles de confiabilidad operacional que yo ando buscando. Sí, partimos hablando de la confiabilidad humana, cómo se podía invertir en capacitaciones, en incentivos y en entrenamiento para lograr la confiabilidad humana, que son los conocimientos, las competencias y motivación de los operadores. Hablamos de la confiabilidad operacional por procesos, invertir en procesos en stand-by, procesos en paralelo. Hablamos de la confiabilidad de equipos, que era para lograr mira, robustez de los equipos. Beatriz, para que vamos ayudando mejor. Cuando nosotros hablamos de invertir en capacitación, la realidad es que uno capacita para alcanzar muchas veces niveles de conocimiento mayor, y con eso tú mejoras la confiabilidad humana y logras también una mejor confiabilidad operacional, ¿cierto? Pero cuando yo capacito, o yo puedo capacitar también en torno a lo que son las habilidades. Las habilidades yo capacito, es decir, entreno personal a objeto de desarrollar habilidades y poder hacer, digamos, las tareas que nos tienen encomendado, que pueden ser operacionales o tareas de operación de mantenimiento. Pueden ser tareas de operación de equipo o operación de mantenimiento, ¿ya? Y también yo o yo también capacito para lograr que la gente, ¿cierto?, logre y alcance mejores conductas. Es decir, cuando yo hablo de capacitación es desarrollo de competencias, y las competencias tienen que ver con el saber, con el poder y con el querer, es decir, con el conocimiento, con las habilidades y con las conductas. ¿Estamos? Sí, estamos. Ya, continuemos, sí. Y me gustaría, digamos, que pudieras explicar también con un mayor grado de detalle el tema de cómo yo logro mejor confiabilidad en procesos y cómo se estructuran los costos de inversión ahí también. Ya, bueno, ahí mismo tengo una duda en relación a qué se refiere con estructurar la inversión, porque yo ahora estoy diciendo en todo lo que se puede invertir, pero cuando hablamos de estructurar hablamos de cierto nivel de organización. No, o sea, que hablamos yo de tengo estructura de costos. Estructura de Ah, costos. ya, ¿Cómo se forman? o sea, decir, ya. ¿Cuáles son los costos cuáles son los costos de inversión que yo tengo asociado a eso? Ah, ya. En relación a procesos vimos que si yo tengo un sistema en serie, o sea, pongo un equipo tras otro para lograr una función, si es que yo quisiera lograr mayor confiabilidad, podría tener uno en paralelo, que naturalmente va a significar más inversión. También podría tener un sistema en stand-by, que también requerirá más inversión si quiero tener más equipos. Y eso es todo lo que tengo de confiabilidad de procesos. Y la otra, bueno, otra configuración son los sistemas redundantes, ¿cierto? Donde, oye, si yo necesito tener una bomba adicional o redundante, todo eso significa en definitiva que si yo quiero mejorar la configuración, aumentar la confiabilidad de mis procesos por la vía de mejorar la configuración, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que invertir más en equipos? Sí. ¿Ya? Normalmente las configuraciones industriales son una mezcla de configuraciones en serie, donde en los sistemas más críticos yo coloco algunos sistemas en paralelo y otros en stand-by. ¿Ya? Eso es la realidad, que más que tener algún proceso únicamente en serie, la configuración del proceso en general
va teniendo algún proceso que es en paralelo, en otros coloco algún equipo redundante, va dependiendo de los análisis que yo haga, de los análisis de criticidad y cuál es la solución más adecuada para tener también una configuración óptima del punto de vista de la confiabilidad y que después yo tengo que buscar la confiabilidad óptima por la vía, ¿cierto?, de cuál es el costo de inversión que yo tengo que hacer más adecuado a objeto de lograr el nivel de confiabilidad óptima. Pero continuemos, tenemos la parte, digamos, de lo relacionada con la Equipos. configuración de procesos. Ah, sí. ¿Cuál es el Eso tercer sería de factor? procesos. ¿Ah? El tercero es de equipos. Hablamos mucho de la robustez, de lograr mayor robustez de equipos de acuerdo a un Frente al específico contexto contexto. operacional. Sí, sí, el contexto operacional, el ambiente en el que se desenvuelven los equipos, tiene que ver con el tiempo medio de fallas. Si un equipo, o sea, los equipos tienen que ser adecuados en relación a los niveles de vibración o de humedad o de la corrosión del ambiente. Eso se puede ver con el material del equipo. No es lo mismo tener acero inoxidable que, no sé, un acero 1045. En camiones también hay equipos heavy duty. La materialidad, ¿Sí? las dimensiones, las tolerancias, El todo eso diseño, sí, significa... el diseño. Todo eso significa, ¿cierto?, robustez del diseño. Yo tengo que tener diseños más robustos a objeto de lograr, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad buscado en el contexto operacional de que se trate. ¿Y eso qué es lo que significa, Beatriz? Que yo tengo que invertir en... Invertir en... mejores materiales. Sí. Muchas veces, ¿cierto?, tengo que invertir en máquinas que me logren el nivel de tolerancias que yo ando buscando en los sistemas. Tengo que invertir muchas veces en diseñar niveles de hermeticidad o niveles de amortiguación de vibraciones. O sea, todo lo que necesariamente me haga más robusto y me permita, ¿cierto?, que los equipos tengan un tiempo medio entre fallas en el contexto operacional de que se trate. Muchas veces la aislación frente a temperatura, los aislantes frente al frío, frente al calor, son aspectos relevantes en el diseño. Pero todo eso significa, si yo quiero mayor confiabilidad operacional por la vía de la robustez de los equipos, yo necesariamente tengo que invertir más. Entonces, ¿y cómo se van estructurando eso? Esa es la estructura de costos que va teniendo, que va a depender de cada condición en específico, de cada contexto operacional y de los equipos que yo esté diseñando. Pero lo importante es que la robustez de los diseños tiene que ser la adecuada de tal manera que el tiempo medio entre fallas que yo requiero por la vía de la confiabilidad de equipos se logre. Y el cuarto factor, Beatriz. Confiabilidad, la mantenibilidad. Y eso implicaba, vimos que tenemos que tener un personal capacitado, las herramientas adecuadas, los repuestos, Sistema de repuestos información. en sistema de información, la infraestructura, y actuar de forma temprana en todos estos aspectos. Y el que yo tenga personas con mayores competencias, el que yo tenga sistemas de información, ¿qué es lo que significa desde el punto de vista económico? Mayores costos de inversión. Mayores costos de inversión. ¿Ya? Entonces, ¿podrías hacer un resumen dónde yo tengo que invertir, en qué tengo que invertir entonces para alcanzar un nivel de confiabilidad? Diseño de equipos, personal, capacitaciones, incentivos, entrenamiento, sistemas de información, infraestructura.
herramientas, stock de repuestos, entender si necesito un sistema en serie o un sistema en paralelo, un sistema en stand-by o redundante. Gabriel Silva, ¿tiene preguntas para Beatriz? Por ahora no, profe, creo que he entendido bastante bien. Por un lado tenemos el costo que nos va a significar el problema en sí, y por el otro lado la inversión para minimizar estos riesgos a los problemas. Porque claro, se puede invertir en varias partes y las principales de ellas, por lo que he escuchado, son o en la infraestructura, cambiando los materiales, mejorando. Principalmente estuve viendo que es Beatriz, como que ¿le se podría mejora el hacer factor de una seguridad en los preguntita ahí componentes. a Sebastián? ¿Cómo? ¿Cuál es la estructura de costos de la confiabilidad humana, cierto, para alcanzar un mayor nivel de confiabilidad operacional? ¿Se la podría hacer usted, Beatriz? Y usted me dice si está conforme con la respuesta. Ya, Sebastián, ¿cuál es la confiabilidad humana La para, o estructura de sea, costos perdón, para la mejorar estructura de la costos para confiabilidad para mejorar la confiabilidad humana? y con ello la confiabilidad operacional. Y con ello la confiabilidad operacional. Sebastián, porque usted dijo que entendió todo lo que explicó Beatriz ahí. Ah, profe, fui yo, Gabriel. Perdón. Sí, disculpe, ¿cuál fue la Gabriel, pregunta? Beatriz, Ya, ¿cuáles son, cómo lograr la confiabilidad humana? ¿cómo se estructuran ¿Cómo los se estructuran costos los costos para de lograr la confiabilidad confiabilidad humana humana? Sí. para lograr? Principalmente, Espera, hagamos la pregunta completa para que entiendan qué es ya, lo que estamos haciendo. ¿Cómo se estructuran los costos de confiabilidad humana, cierto, para alcanzar un mayor nivel de confiabilidad operacional? ¿Estamos de acuerdo, Beatriz? Sí, ¿Entiendes tú la pregunta, Beatriz? sí, profe, podría hasta responderla. Repítesela por favor a Gabriel. ¿Cómo se estructuran los costos de inversión para lograr la confiabilidad humana y operación, y por ende la confiabilidad operacional? Ahí está mejor. Ya, Gabriel, todo suyo. ya. Principalmente los métodos de inversión en las personas que trabajan van ligados a tres partes. Por una parte, los incentivos que lo van a ayudar a querer trabajar de mejor manera. Y por otro lado, dos tipos de inversiones que se tratan de capacitarlo. Por un lado, mejorando sus conocimientos respecto al funcionamiento, y por el otro, capacitándolo, mejorando sus habilidades con respecto a la maquinaria que va a utilizar o para mejorar la confiabilidad finalmente. Esos serían los tres mecanismos más utilizados por lo que escuché. ¿Está conforme con la respuesta, Beatriz, o no? Sí, profesor. Sí. Sí, está bien. Lo único, o sea, el tema de la capacitación, Gabriel, lo mismo que le decía a Beatriz, yo puedo capacitar para desarrollar, para lo que es el desarrollo del recurso humano, y dentro de lo que es el desarrollo está lo relacionado con el conocimiento, las habilidades y las conductas, ¿cierto? El saber, el poder, el querer. ¿Ok? Okay. Y Beatriz va a tener que hacerle ahora preguntas también a Dani. ¿Cómo? Ya. ¿Mm? Pero nos vamos con la configuración de los procesos, ¿cierto? Que es en la parte 2. La misma Ya. pregunta, pero relacionada con la configuración de los procesos para Dani. Dani, ¿cómo se estructuran los costos de inversión para lograr la confiabilidad operacional por procesos? Por la vía de la configuración de los procesos. Por la vía de la configuración de los procesos. A ver, que acaba de llegar el profe.
Llego un poco tarde a la... Pero tiene que saber, pues, Dani. O si no, tiene que aprender ahora, si es la oportunidad de aprender. Esto es sumamente relevante, ¿saben por qué? Porque esto a ustedes les va a permitir resolver y entender dónde tienen que focalizarse una vez que encuentran la causa básica o la causa raíz. Les dice, oye, tengo que focalizarme en las personas, en la configuración del sistema, en los equipos, o estoy teniendo problemas de mantenibilidad. Y eso, en definitiva, son los aspectos que uno tiene como base para empezar a analizar los problemas que tiene. Dani, sin excusa, vamos. ¿Algún otro compañero me podría ayudar a responder la pregunta? Repítale la pregunta y oriéntelo, Beatriz. Ya, Dani, ¿cómo se estructuran los costos de inversión para lograr la confiabilidad por la vía de la configuración de procesos? ¿Respondo? Ayúdele, sí. ¿Podría ayudarme a responder esa pregunta? Vimos que habían distintos sistemas para posicionar los equipos. Hay Ya. sistemas en serie. Para configurarlos, para la configuración. Para configurarlos. Vimos que habían sistemas en serie y que si yo quería lograr mayor confiabilidad tenía que invertir en otros sistemas como sistema en paralelo, sistema en standby o sistema redundante. Ya. Entonces, el sistema en serie es menos costoso, el paralelo más costoso. Sí. ¿Estás conforme tú con esa respuesta? Yo sé que otro compañero me va a ayudar a responder. Hoy día me han preguntado. Estamos claros, ¿cierto? Que la configuración en serie es, si uno hace los cálculos de probabilidades, normalmente las probabilidades varían entre 0 y 1, ¿cierto? Y si tenemos probabilidades que se multiplican, que es como yo calculo la probabilidad de los sistemas en serie, me voy a dar cuenta que en la medida, ¿cierto?, de que yo no tengo sistemas de apoyo, que esos ahí se convierten, ¿cierto? El cálculo de probabilidades se hace con sumas, ¿ya? La probabilidad, en la medida que yo tengo más equipos, la probabilidad de funcionamiento tiende a ser menor. ¿Mm? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Yo hago una reconfiguración. ¿Mm? Y esa reconfiguración significa que yo coloco sistemas que pueden ser en paralelos, sistemas que pueden ser en serie o sistemas que pueden ser en redundante. Normalmente las configuraciones son una mezcla, donde yo voy optimizando mis configuraciones también mirando el aspecto económico. ¿Mm? Pero ¿qué significa cuando yo voy mejorando la confiabilidad por la vía de la configuración de los procesos? Beatriz, esa es la pregunta que tiene que responderle Dani a usted. ¿Son más costosos? ¿Por qué, Dani? ¿Por qué pueden ser más costosos? Se me ocurre por el momento. Pues. Beatriz, ¿cómo Porque evalúa esa si tengo respuesta? ¿Ah? Porque si tengo más equipos, voy a tener que hacer una inversión más grande. Mayor inversión. Perfecto. ¿Mm? Es una mayor inversión, pero me refiero que si hay 5 equipos conectados en serie y otra configuración de 5 en paralelo, aún así, a pesar de que ambos ocupan 5 equipos, en paralelo es más costoso. Esa es mi duda. Porque en vez de 5 equipos que tú dijiste, vas a tener 10. Ah, ya. Y los equipos no salen de la nada. ¿Tú hiciste el proyecto, Dani, o no? Sí, lo hice. ¿Ya? ¿Y los equipos tienen costos? Claro que sí. ¿Viste los CAPEX o no? Sí. ¿Qué es lo que es el CAPEX? Eran los costos de capital, si no me equivoco. Costos de inversión. Los Costos de costos de inversión de capital. inversión. Y los costos de inversión
tienen que ver, ¿cierto?, con la compra de equipo, con la compra de terreno, con la preparación de los terrenos, con investigación, con desarrollo, costos de ingeniería. Esos son los CAPEX. Sí, sí. Entonces, si yo necesito configuraciones que no sean solamente serie porque tienen una probabilidad de falla muy alta, y por lo tanto si yo requiero mayor confiabilidad, tengo que buscar que la probabilidad de falla sea lo más baja posible. O sea, que tenga una mayor confiabilidad. ¿Ya? Entonces, esa confiabilidad yo la logro, ¿cierto?, incorporando equipos, incorporando a los sistemas que pueden operar en serie, pero en definitiva no van a funcionar porque yo no voy a lograr los parámetros de desempeño que ando buscando. ¿Ya? Por ejemplo, en la aviación, los aviones, ¿cierto?, comerciales, trabajan con sistemas en paralelo y sistemas en stand-by. Si ustedes se suben a los comandos de operación de un avión, se van a encontrar que todo está duplicado. ¿Por qué es eso, Dani? Para ofrecer una mayor seguridad. Mayor confiabilidad, y la confiabilidad te otorga la seguridad que yo necesito en un sistema aquí. ¿Por qué es importante la seguridad en un avión? Evidentemente para que no se produzcan catástrofes o accidentes. Porque las consecuencias que tiene, ¿cierto?, una falla, si yo tengo un unimotor, ¿cierto? Si me falla el motor, me falla la turbina única que tengo, ¿qué me va a pasar con el avión? Se me va a ir abajo. No tengo otra opción. Por lo tanto, si ustedes se fijan, las configuraciones en paralelo significa, y si yo tengo que colocar en un avión un sistema en paralelo, sistemas redundantes, significa que tengo que comprar más equipos, más instalaciones, tengo más mantención, más ingeniería, más de todo. Por lo tanto, esa confiabilidad tiene un costo. ¿Estamos de acuerdo, Dani? Sí, profe. ¿Ya? Beatriz, ¿quiere hacerle alguna otra pregunta o quiere confirmar los conocimientos, Dani? Lo confirmo, profesor. ¿Ya? No, pero hágale la pregunta para Gracias, gracias. confirmarlos, po. ¿Alguna preguntita? Siga con la otra de los equipos. Y ahí Ya. vamos a ver si entendió o no. ¿Cómo se Confiabilidad estructuran los costos de inversión para lograr la confiabilidad por la vía de configuración de equipos? de la confiabilidad de equipo. De la confiabilidad de equipos, sí. Creo que lo tenía anotado. Dani, Con el consejo, tema de los conocimientos. no vaya a los apuntes, trate de entender. Si lo que yo estoy tratando es que entiendan la lógica. Y aquí, si ustedes me dicen, si logran aprender esto y logran aplicar el modelo de 8 pasos, van a haber entendido y van a haber aprendido mantenimiento. Se estructuran con los conocimientos, con las habilidades, con Ya, la Beatriz, capacidad. dele duro nomás, dele duro. Beatriz. Ya. Los costos de inversión para mejorar la confiabilidad de los equipos se estructuran con el personal capacitado, un sistema de información. No, perdón, estoy pensando en la Ya, mantenibilidad, perdón. ya. No, los equipos tiene que ver con el diseño de los equipos para lograr la robustez de acuerdo a cierto contexto operacional. Tiene que ver con el material que se va a usar en los equipos. Las medidas, Tolerancia, ¿cierto? tolerancia, sí. Y eso. Tolerancias de forma, tolerancias de medida, aspectos relacionados muchas veces con hermeticidad, también con aspectos relacionados con poder aislar temperaturas, aislar vibraciones, ¿ya? Y todo eso son costos, son CAPEX.
Ya, Beatriz, confirme que le entendió Gabriel. O Dani, perdón, Dani. Está bien. Dani, ¿Sí, profe? ¿estamos claros o no? Sí, me quedaron claro que el diseño del equipo relacionado con la robustez, el material, las tolerancias. No sé si habrá más elementos que eso. O sea, todo lo que yo tenga que incorporar en o sea, muchas veces yo tengo que incorporar en los equipos sistemas de hermeticidad o de aislamiento de temperatura, aislamiento, por ejemplo, en un ambiente de baja temperatura, en las operaciones que se hacen en cordillera, normalmente los equipos, supónganse los calefactores, todos los sistemas de calefacción y las cañerías de circulación de algún tipo de fluido tienen que ir aisladas. ¿Por qué? Porque si no se congelan. Y el congelamiento de un sistema me puede significar una falla y esa falla me puede traer consecuencias muy graves. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos a los diseños robustos de los equipos. Muchas veces los equipos tengo que incorporarles sistemas de aislación o tengo que hacer equipos cuyas tolerancias son más exigentes. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando yo quiero tener diseños más robustos? Normalmente los equipos, o sea, cuando nos encontramos con contextos operacionales muy agresivos, nosotros hablamos que yo tengo que diseñar sistemas robustos o sistemas heavy duty. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿No? Finalmente, Beatriz, ¿a quién controlamos? Aquí tenemos a Dani, a Fernando. Fernando no ha hablado nada y esto en la mañana también se nos arrancó. La última pregunta, Fernando. Fernando, ¿estás ahí? Sí, profe, cuénteme. Ya, Beatriz te va a preguntar. Beatriz es la que está... Ya. ¿Cómo se estructuran los costos de inversión para lograr la confiabilidad por la mantenibilidad de La equipos? confiabilidad operacional. Operacional por la mantenibilidad de equipos, sí. Lo diría a través de la criticidad de los equipos, en el sentido de que el equipo más crítico, así como viéndolo como bien, de una manera bien general, se podría decir que sería mejor utilizar más recursos en el equipo más crítico para poder quizás obtener un stand-by de ese equipo y así mantener mejor la confiabilidad del sistema. Por lo tanto, de esa forma sería mejor verlo como para cómo tratar la inversión. No sé si me explico, creo que me enredé un poco, la verdad. Beatriz, usted corríjalo ahí. Sí, o sea, lo que habíamos, O lo que sea, habíamos visto. pero ¿sí? lo que manifiesta Fernando, yo no sé si usted... ¿Cómo disminuye con lo que explicó Fernando el tiempo medio de reparación, Beatriz? Quizás ¿No lo que él logra dijo hacerlo? podría considerarse parte del sistema de información que se tiene acerca de los Pero equipos. o sea, yo no veo con lo que no... Fernando, ¿cómo logras tú disminuir el tiempo medio de reparación con lo que nos dijiste? Sonó súper bonito, pero yo no entiendo cómo yo podría disminuir el tiempo medio de reparación por esa vía. Ya, no, yo de hecho lo tomé por otro lado, que era la inversión, considerando como la evaluación de un proyecto como hubiese sido un caso de un Greenfield, por ejemplo, en el sentido de decir como, bien, necesitamos equipo A, B, C, D, pero el C es el crítico, entonces si podemos poner, por ejemplo, 2C para tener un standby, podemos tener mayor disponibilidad del Pero ahí sistema. te fuiste a la configuración de equipo. Por favor, si le puedes repetir la pregunta, Beatriz. Sí, cómo se estructuran los costos de inversión para lograr la confiabilidad operacional por la vía de mantenibilidad de equipos, que era la última
El El cuarto último pilar factor de operativo. el cuarto factor, sí. Ah, ya, perfecto. Ahí entonces podría ser como a través de los proveedores, buscar como el proveedor que sea más confiable en ese aspecto, que dé un mejor servicio postventa también. Dicho eso, que por Pero ¿cómo ejemplo tenga logra mayor eso? disponibilidad de equipos de repuesto, o de repuestos, mejor dicho, de los equipos en el país, o cosas así. ¿Basta con tener los repuestos? No solamente, pero me refiero por eso, que tenga el mejor servicio postventa. Por eso, pero pero basta con asistencia técnica y repuesto para alcanzar la mantenibilidad que yo requiero. Si me está haciendo la pregunta, probablemente es porque no. Eh, es que Pero la eso verdad que La no mejor sabría respuesta. decirlo. Hasta ahí llega mi respuesta. ¿te parece suficiente, Beatriz, o no? O sea, lo que habíamos visto es que aparte de tener repuestos, un stock de repuestos a tiempo, Porque ¿se acuerdan que vimos el ejemplo de la bomba? ¿Te acuerdas? Un sistema de bombeo que yo sí, no recuerdo quién fue el que hizo el análisis, pero oye, en un sistema de bombeo yo requiero, ¿cierto?, hacerle mantenimiento. ¿Con quién hago mantenimiento? Esa es la primera pregunta que yo hice en la mañana a Fernando. ¿Quién hace el mantenimiento? ¿lo respondo yo? Cualquier, o sea, vamos orientando a Fernando, porque yo sé que tú lo sabes, pero a mí me gustaría que Fernando entendiera claro eso. El mantenimiento perfectamente podría ser externalizado o hecho por la misma De empresa, pero acuerdo, al pero final los técnicos son si es encargados. Fernando, si es externalizado, ¿quién hace dentro de este grupo de externos, ¿cierto? Dentro de este grupo de mantención externo, ¿quién hace el mantenimiento? Sean propios o terceros. El ¿Quién técnico se en hace? mantenimiento. ¿Pero quién lo hace? ¿Lo hace un robot? ¿Lo hace? No, la ¿Se hace persona, por eso, solo? eso lo estaba diciendo, pues, el técnico en mantenimiento, el encargado de mantenimiento. Perfecto, el técnico en mantenimiento, sea propio o tercero, ¿qué es lo que requiere el técnico en mantenimiento para poder hacer mantención? Basta con que, porque puede ir un técnico en mantenimiento, ¿cierto? Pero especialista en lo que son turbinas hidráulicas y No, no en claro, todo. profe, pero ahí requiere obviamente el conocimiento, las herramientas también, Conocimiento. ¿cierto? Y los repuestos en caso de ser necesario. Ya, tenemos conocimiento, tenemos repuestos. ¿Bastará con los conocimientos y los repuestos? No, también necesita las herramientas. Necesito herramientas. ¿Es suficiente con eso? Probablemente sí. Y el ejemplo lo di, por ejemplo, en las bombas, en estas bombas, cuando yo las desarmo y tengo que sacar y retirar los rodetes son de dimensiones amplias y de peso muy grande. ¿Me lo puedo llegar y echar al hombro yo el rodete? Ahí estamos considerando como las máquinas que, o sea, ya, equipos que carguen que sean como para poder Infraestructura, cargar las cosas o cosas así. una infraestructura adecuada. ¿Mm? Y dentro de la infraestructura adecuada, en mantenibilidad, siempre tengo que ver yo los espacios de maniobra. ¿Ya? Creo que en este curso, Ah, en es verdad alguna que vez, controló el molino en BHP. 10 ejemplos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso es mantenibilidad. ¿Mm? Eso es mantenibilidad. Entonces, si yo no tengo los espacios suficientes, ¿ya?, para poder, y eso requiere también de inversión. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Personas con las competencias adecuadas para hacer el mantenimiento. Tenemos también y necesitamos, ¿cierto?, de un sistema de información que yo pueda tomar decisiones de calidad y de manera oportuna. Y eso requiere de un software, requiere de un ERP. En las empresas, el más conocido siempre aparece el SAP. ¿Mm? En su módulo PM, ¿cierto?, nos habla y nos estructura toda la información del mantenimiento. ¿Mm? Entonces tenemos personas, sistema de información, tenemos infraestructura.
los equipos de apoyo, ¿cierto? Si estamos hablando de que yo tengo que mover componentes pesados, puentes grúa. Si yo tengo que, en los equipos móviles, si tengo que intervenir camiones o equipos móviles, los pozos, las lubricanteras, todos los pañoles, invertir muchas veces en pañoles donde yo tenga herramientas almacenadas en las condiciones adecuadas y las tenga en el momento que yo las requiero también. Tengo que disponer de espacios de almacenamiento de repuestos o de componentes. Porque muchas veces en los hornos de cemento yo tengo que cambiar ladrillos refractarios, o tengo que cambiar recubrimientos, coraza en los molinos, o tengo que cambiar componentes importantes, ¿cierto? Por ejemplo, en la industria aérea yo tengo que cambiar una turbina no puedo manipularla de manera simple, tengo que necesariamente, ¿cierto?, usar puentes grúa y usar... disponer de una infraestructura adecuada para hacer todo ese tipo de maniobras. Y eso requiere de inversión. ¿Se entiende, Fernando? Sí, profe. Beatriz, ¿cómo estamos con la... o falta algo todavía? No, eso es todo lo que tengo. ¿Ya? Pero a alguien más debiéramos preguntarle, a Joaquín Jaque, ¿cierto? Y usted siga, Beatriz, si usted está dirigiendo en esta tarde, deberíamos preguntarle, bueno, alcanzamos el nivel de cómo se estructuran los costos y el nivel de inversión, ¿cierto? El CAPEX, para lograr una mayor confiabilidad operacional, entendiendo, ¿cierto?, de cómo se estructuran los costos o el CAPEX de confiabilidad humana, el CAPEX de configuración de procesos, el CAPEX relacionado con el diseño de equipos y el CAPEX relacionado con la mantenibilidad. Pero yo voy a invertir hasta el infinito. Esa es una pregunta para ti, Beatriz, y para que tú se la hagas posteriormente a Joaquín Jaque. ¿Cómo yo obtengo el nivel de inversión óptimo o el nivel de confiabilidad óptimo? ¿Cómo, Joaquín. profe? Ya. Pero tú se la haces, Beatriz, tú hacesela a Joaquín, por favor. Ya, Joaquín, ¿cómo encuentro el nivel de confiabilidad óptimo? En la gráfica que estamos viendo en la pantalla, hay dos curvas que están en la parte inferior, que son inversión y los costos de ineficiencia. Yo veo como una pérdida, que es lo que se deja de producir cuando hay problemas en la planta. Entonces, cuando hay un bajo nivel de inversión, hay como una gran probabilidad de que el equipo o que el proceso frene y no produzca, entonces hay grandes pérdidas por no producción. Y a medida que uno va aumentando el nivel de inversión, van bajando estos costos de parada de planta por main time to repair. Entonces, haciendo esta suma de las dos gráficas, va a llegar como una especie de eh, curva cuadrática que nos va a dar el menor valor de esta suma del nivel de inversión y la pérdida asociada a ese nivel de inversión. Y ahí es cuando uno tendría que decir, ya este es el costo mínimo, claro, el costo mínimo que va a tener la empresa con ese nivel de inversión. Ok. ¿Estás de acuerdo, Beatriz, ahí con la respuesta, no? Sí, profesor. Y con ese nivel de confiabilidad óptimo, ¿cierto?, que se obtiene con el costo mínimo, ¿qué logro yo desde el punto de vista de los 8 indicadores, como por ejemplo disponibilidad, utilización, producción y EBITDA, Beatriz? ¿Cómo logro, qué logro en qué sentido, Lograr, profe? ¿cierto?, el nivel de confiabilidad óptimo. ¿Qué es lo que me permite obtener también? El costo total mínimo. La disponibilidad óptima. ¿Qué más, Joaquín?
va incluido en esa es otra pregunta del certamen, ¿cierto? Obtenido, ¿cierto? El nivel de confiabilidad óptimo. ¿Mm? O podría ser al revés, ¿cómo yo logro el nivel de EBITDA óptimo? Joaquín. Podría ser optimizar el consumo de materiales. Yo obtengo el nivel de EBITDA óptimo cuando obtengo el nivel de producción óptimo, menos los costos. ¿Y cómo obtengo el nivel de producción óptimo? Con el nivel de optimizando al final toda la cadena de producción, no solamente con el nivel de utilización óptimo. ¿Y cómo yo obtengo el nivel de utilización óptimo? Con el nivel de disponibilidad óptimo. ¿Y cómo obtengo el nivel de disponibilidad óptimo? Joaquín. Con el nivel de confiabilidad óptima. ¿Y cómo obtengo el nivel de confiabilidad óptima? Con los costos de inversión y los costos de ineficiencia. Donde la curva agregada, ¿cierto?, de costo de inversión en confiabilidad y los costos de ineficiencia son mínimos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, toda esa cadena. ¿Ya? Ahora, eso ustedes tienen que, una vez entendido, van a ser capaces de dar cualquiera de las respuestas que hemos estado pidiendo o hacer los análisis correspondientes. O sea, teniendo en claro este tema relacionado con la confiabilidad operacional, cuáles son los factores, cómo se estructuran los costos de esos factores para alcanzar el nivel de confiabilidad, cómo también yo alcanzo el nivel de confiabilidad óptimo y cómo logro ese nivel de confiabilidad óptimo. ¿Ya? Ahora, cuando yo aplico el modelo de 8 pasos de mantenimiento, el octavo paso es el análisis del ciclo vida. Y para hacer este análisis del ciclo vida, normalmente lo que yo ando buscando es lograr el nivel de confiabilidad óptima en cada una de las etapas. Ahí es donde yo aplico, ¿cierto?, el concepto también de proyectar la ingeniería de mantenimiento, cómo yo voy estructurando de acuerdo a los contextos globales y operacionales proyectados, ¿ya? De acuerdo a esos análisis que yo voy haciendo, voy estimando, ¿cierto?, cuál es el nivel de confiabilidad óptimo para cada año, y que eso en definitiva a mí me va a permitir estructurar cuáles son los resultados y cuáles son las rentabilidades que voy a obtener, de qué manera también voy a alcanzar, ¿cierto?, un nivel de sostenibilidad en mi negocio, de qué forma también yo voy a lograr también que ese negocio o que ese proceso, que esos sistemas que tienen un cierto vida, un cierto nivel de sostenibilidad, no me agregan el HSEC y de una manera competitiva. ¿Qué es lo que en definitiva nosotros andamos buscando? Nosotros andamos buscando un nivel de confiabilidad operacional óptimo a objeto de alcanzar el nivel de integridad operacional. ¿Ya? Y aquí podría ocurrírsenos otra pregunta también maldadosa. ¿De qué manera, cierto, algunos de los 8 pilares del TPM contribuyen a lo que es la generación de lo que es la competitividad de la integridad operacional? Vicente Corbalán. Sí. ¿Podrías dar respuesta a esa pregunta o no? ¿Qué es lo que determina la competitividad operacional? ¿De qué manera los 8 pilares del TPM contribuyen a alcanzar los niveles de competitividad de la integridad operacional?
Bonita pregunta, certamen. Los 8, esos serían los 8 pilares de, ese era el de mantenimiento de Toyota, ¿no? Joaquín, ¿le puede ayudar? Dos de los pilares del TPM, por ejemplo, era la mantención autónoma y la mantención planificada. La mantención autónoma es la pequeña mantención o corrección que puede hacer el operador cuando se suelta un tornillo, cuando se empieza a ensuciar la máquina, y eso lo que hace es aumentar el MTBF, la duración de la máquina, y eso hace que la MTTR del equipo de mantención no sea tan extenso, porque hay muchos casos donde los operadores no le hacen pequeñas mantenciones a su máquina, y hace que la falla para la mantención correctiva o preventiva o predictiva sea mucho más larga, porque el equipo de mantención tiene que hacer más trabajo para dejar la máquina a punto. Y ese tiempo afecta en los costos y al final eso reduce la competitividad, porque si al final la empresa no es capaz de ofrecer un buen producto con una ganancia por sobre el resto de la empresa no sería competitiva. Ese es el efecto de uno de los pilares, ¿cierto? Pero aquí tenemos que ver que Vicente, ¿qué otros pilares conoces tú, Vicente? O sea, los tengo aquí en los apuntes. Más que los apuntes tiene que tener, a mí me interesa que usted aprenda a aplicarlo y los tiene que tener en la cabeza. Pero Que tú puedes recurrir a los apuntes cuando estás trabajando. Lo que me interesa es que tú aprendas, ¿cierto? Y que por lo menos los pilares... ¿Cuál es el pilar más importante de todos los que yo les señalé y que es un aporte del TPM? ¿Y cómo influye, ¿cierto?, en lo que es la competitividad de la integridad operacional? Vicente. Yo creo que el mantenimiento planificado, ¿no? ¿Qué opina Beatriz? Disculpe, ¿Cómo Beatriz, que abuse tanto de usted yo, pero... No sé, profe. No se me ocurre. Es que falté una clase del TPM y no estoy un poco perdida en el tema. Lo que tengo entendido del TPM es que es una metodología que está enfocada a reducir las pérdidas y Claro. las grasas del proceso. Y que siguiendo los 8 pilares, una empresa puede enfocar de forma Pero yo organizada. pregunté, la pregunta mía fue bien específica. Hay uno de los pilares que yo les señalé era el más importante. La mejor contribución que nos hace el TPM a nosotros. Y cómo que es el quinto pilar, que no les voy a dar el nombre, pero cómo el quinto pilar, ¿cierto?, a mí me aporta a lo que es la competitividad. Pregunta de certamen también. Esa es prevención del mantenimiento. ¿Ya? Es para... Una cosa para todo. Yo lo que no... Mire, hace poco hubo una noticia que fue bien difundida en las redes sociales, donde del orden de 60 alumnos de ingeniería habían sido en la Universidad de Chile. Estaban siendo investigados y había una auditoría en torno a la copia por la vía del WhatsApp. La verdad es que a mí el que ustedes copien, de alguna manera no les va a contribuir a resolver, porque estos problemas son de aplicación y son problemas a los cuales se van a enfrentar. Y frente a los problemas de aplicación, nosotros tenemos diversas soluciones, que depende de cuál es la mirada que tenemos cada uno de nosotros en torno a eso. Pero es importante, primero que nada, primero que todo, identificar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que yo estoy planteando? ¿O cuál es el problema
al cual ustedes se van a estar enfrentando, ¿ya? Si la empresa de ustedes tiene un problema de competitividad, ¿m? Y el diagnóstico le dice, oye, ¿sabes cuál es el problema que ustedes están teniendo en esta empresa? Es que no aplicaron, ¿cierto?, durante el proyecto lo relacionado con el pilar número 5 del TPM, la prevención del mantenimiento. Y ahí tienen que poder entender qué es lo que es la prevención del mantenimiento y cómo eso aplica frente a lo que es calidad, a lo que es productividad y a lo que es flexibilidad, que es lo que definimos, ¿cierto?, como competitividad de la empresa. Vicente. Entonces, a mí, usted... La prevención del se hablen por mantenimiento WhatsApp, discutan, oye, discutan sus apreciaciones, pero aquí el hacer una copia de esto, si estos son criterios que yo tengo que aplicar, criterios que tengo que aprender, no es aprenderse de memoria las definiciones. La prevención del mantenimiento tiene que ver con el diseño y rediseño de los procesos. Por ejemplo, cuando yo quiero integrar una máquina nueva, ya tengo que tener todo planificado desde el diseño, cómo yo voy a hacer la mantención. ¿Pero de qué ese equipo. aspecto? Ya te escucho. Entonces, se refiere como a ya plantear el mantenimiento desde una etapa previa a la etapa de ya funcionamiento de la línea de producción. ¿Y cuáles son esos aspectos, Vicente, que tú tienes que poder diseñar claramente para lo que es la etapa de explotación? Y que tienen que ver con lo que estamos viendo ahora. Los posibles riesgos, por ejemplo, que las mantenciones sean lo más sencillas y rápidas posible, los tiempos de mantención. Cuando me hablas de riesgo, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Riesgos de qué? Puede ser, principalmente hay que siempre enfocarse en riesgos humanos o a las personas. Pero En mantenimiento, nosotros nos preocupamos mucho de los riesgos a la seguridad de las personas, a la seguridad del medio ambiente, a la seguridad de las comunidades, ¿cierto? Y la seguridad relacionada con la salud de las personas. Pero el mantenimiento se focaliza en un riesgo en particular, que son los riesgos de falla. Y los riesgos de falla a mí me afectan lo que es la confiabilidad de los procesos. Por lo tanto, en la prevención del mantenimiento está relacionada, ¿cierto?, con que yo sea capaz en los procesos de diseño, de proyecto y construcción de un proyecto industrial, pueda establecer en las distintas etapas, ¿cierto?, cuáles son los niveles de confiabilidad operacional y los niveles de mantenibilidad que yo voy a requerir, ¿cierto?, durante la etapa de explotación del proyecto. es como ese ejemplo que usted dio tiempo atrás del molino, que no cabía en el galpón para retirar la tapa y no se le podía hacer el mantenimiento correcto. Entonces ahí hubo una falla en ese punto, por ejemplo, de prevención del mantenimiento. Claro, pero por ejemplo, la mantenibilidad, a ver, el tiempo medio entre fallas, es decir, la confiabilidad, ¿sí?, la confiabilidad ¿cómo está definida lo que es la confiabilidad del proceso? ¿Qué es lo que tengo que lograr yo? ¿Qué es la confiabilidad? ¿Qué es lo que tenemos qué es la prevención del mantenimiento? ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad tiene relaciones con el riesgo de fallo que tenga el equipo. Mientras menor sea ese riesgo, más confiable es el equipo, ¿no? Y cuando yo quiero, o sea, ¿qué es lo que espero yo de un equipo que sea confiable? Una alta disponibilidad del... ¿Y qué es lo que requiero yo porque la disponibilidad depende de la confiabilidad. Si yo no tengo una buena confiabilidad, no voy a tener buena disponibilidad. Pero ¿qué requiero yo para que el equipo sea confiable? ¿Cómo defino un equipo confiable? ¿Qué es lo que es para ti un equipo confiable? Equipo confiable.
un equipo que falle lo menos posible y que al ¿Y momento qué es de lo que fallar, significa que el equipo falle? ¿Por qué un equipo te puede fallar? o sea, por... Que no está cumpliendo la función, no está Eso. cumpliendo lo que tú requieres del equipo, porque tú diseñas, compras un equipo para que te cumpla ciertas funciones, y particularmente la función primaria. Claro. ¿Para qué te compras tú un calentador? Tú tienes calentador de agua, me imagino, o los conoces, o en tu casa, o si tú vives en pensión, deben tener algún calentador de agua, ¿no? De estos eléctricos. ¿Mm? Sí. ¿Cuál es la función del calentador de agua? Calentar el agua, aumentar la temperatura. Pero calentar el agua, si el agua está a 15 grados, la caliento a 35. ¿Te cumplió la función? Sí. ¿Sí? Ya, y con eso tú tomas té alguna vez o no, café, aunque ustedes son malos. Yo pensé que se refería como para la noche. Pero para, No, por eso claro, te dije, ¿ya? en caso de que sea para el té o para el café, ahí sí requiero ya 100 grados. Requieres que llegue a 100. Bueno, va a depender, ¿cierto?, de la altura geográfica donde estés ubicado. Requiere a cierta presión, tiene que llegar a un determinado punto de ebullición. ¿Ya? Porque tú, ¿qué es lo que requieres? Que el agua hierva. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un parámetro operacional, es un parámetro de diseño que se... Ahora, ¿basta con que te hierva una vez y ya yo boto el calefactor? No, que hierva cada vez que yo Requiero un tiempo, requiero de ciclos de operación, ¿cierto? Una determinada cantidad de ciclos de operación. ¿Ya? Y bueno, y adicionalmente ese calentador de agua, no importa el costo que tenga por kilowatt. No se importa. ¿Ya? Importa Importa también. el costo. Entonces, tú tienes ciertos parámetros operacionales, ¿ya?, que esperas que se cumplan. ¿Ya? Y ese va a ser para ti, o sea, y también tú esperas, ¿cierto?, un ciclo, una determinada cantidad de ciclos que pueda funcionar de tal manera de que durante la explotación, durante el periodo de operación de eso, ¿cierto?, se cumplan esos parámetros operacionales. ¿Mm? Sí. Y eso es confiabilidad. La confiabilidad es la probabilidad, ¿ya?, de que el sistema que yo compré, que yo diseñé, cumpla con las funciones para las cuales yo la compré, lo diseñé, ¿cierto?, de acuerdo a los parámetros operacionales que yo deseo y necesito, y en el contexto operacional donde tiene que operar. Eso es la confiabilidad. Por lo tanto, tus diseños tienen que orientarse hacia allá. ¿Mm? Entonces, ¿de qué manera, ¿cierto?, contribuye este pilar número 5? Estableciendo, ¿cierto?, estableciendo las condiciones para que durante un determinado tiempo este equipo, ¿cierto?, funcione. Pero que funcione significa que tiene que cumplir con los parámetros de desempeño. En el caso de los procesos industriales, encontramos, ¿cierto?, de que estos parámetros operacionales y el control de todos estos parámetros operacionales es un poco más complejo, ¿ya?, que lo que son un calefactor, un calentador de agua como el que estamos analizando. ¿Ya? Y evidentemente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos riesgos de falla y uno tiene que identificar, oye, ¿cuáles son los riesgos de falla que podría tener este calentador o cuál es el riesgo de falla que yo tengo en este proceso industrial? Adicionalmente, ¿cierto? Si yo tengo una falla, esa falla, para que pueda cumplir con el nivel de confiabilidad que yo espero, tiene que ser reparada en un tiempo determinado. Y para que pueda ser
reparada en un tiempo determinado, yo tengo que establecer ciertas condiciones de mantenibilidad para que el tiempo medio de reparación sea el mínimo y yo logre optimizar la confiabilidad operacional y con ello, ¿cierto?, tener el nivel de calidad, el nivel de producción y el nivel de flexibilidad que ando buscando yo en mis procesos. ¿Ya? Y con ello también, ¿cierto?, no olvidarse nunca de que yo ando buscando un nivel de contribución, es decir, ando buscando un nivel de EBITDA, ¿ah? Ando buscando un nivel de rendimiento económico, sin afectar el HSEC, y hoy día, ¿cierto?, se exige que estos procesos sean sustentables y sean sostenibles. ¿Ya? Entonces, el análisis que tengo que hacer es cómo, ¿cierto?, este pilar de la prevención del mantenimiento me puede contribuir a alcanzar un mejor nivel, ¿ya?, de lo que es la competitividad. ¿Se entiende, Vicente? Sí, profe. ¿Ya? ¿Se acuerda de algún otro pilar? Me acuerdo de planificación del mantenimiento y de capacitación era un pilar. Evaluar la calidad del mantenimiento y como asignar tareas para los departamentos administrativos. Ya. Más que tarea es capacitar, ¿cierto?, en todos los aspectos relacionados con fiabilidad operacional, porque es lo que a los departamentos de apoyo, que son los departamentos de administración, de planificación, recursos humanos, que ellos también, ¿cierto?, manejen y estén integrados dentro de esta necesidad de confiabilidad operacional que nosotros necesitamos para alcanzar los niveles de integridad operacional. Entonces, si ustedes se fijan, uno puede hacer todas las preguntas, lo mismo, ¿cierto?, con las 7 preguntas del RCM, del mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Cómo de alguna manera yo podría aplicar las 4 primeras preguntas del RCM al proceso industrial que ustedes están analizando? Fernando Volques, ¿está todavía Fernando por ahí o no? Estamos justo en la hora. Sí, profe. Esa es una pregunta. ¿Qué proceso industrial estás analizando tú? Cemento Melón. Cemento Melón. ¿Cuál es la función o cuáles son las funciones, ¿cierto?, del equipo crítico? ¿De qué manera pueden fallar las funciones? Entonces, la aplicación de las 4 primeras preguntas al equipo más crítico o al proceso industrial que ustedes están desarrollando. Entonces, identifican el equipo crítico y a ese equipo crítico ustedes le buscan, ¿cierto?, la aplicación de esas 7 preguntas, de las 4 primeras preguntas. El certamen es solo aplicación de conocimiento. Ustedes pueden usar todas las herramientas. Yo, en general, les recomiendo no, si pueden conversar con el compañero, pero traten de no copiarse la respuesta, porque normalmente eso, aparte de que se nota, ya, puede que se estén inclusive retroalimentando de mala manera. Traten de medirse cómo están ustedes los conocimientos. Y aquí estos ramos son de apresto laboral, de tal manera que los preparen para lo que es salir al trabajo y que puedan desempeñarse de una manera adecuada. Oye, siendo las 13:26, nos estamos viendo la próxima semana, ¿ah?, con la misma modalidad de la vez anterior. Yo creo que tipo 10 de la mañana yo les voy a subir el certamen temprano, y tipo 10 de la mañana o a la hora nos reunimos a objeto de que podamos conversar un poquito sobre las preguntas y entiendan las preguntas. ¿Ok? Si no hay más consultas al respecto, nos estamos viendo el próximo miércoles. Que estén muy bien. Profesor, Dígame. una duda. Con el certamen vamos a disponer como hasta las 9 de la noche para poder entregarlo como en el certamen anterior. Todo igual que la vez anterior. Ya, profesor. ¿Ya? Gracias. Ok.
¿Y Chao, que esté bien. Chao. tiene materiales Chao, gracias. de certámenes anteriores, profe? Voy a Como para subirle guiar. casos. Ya. Gracias, profe. Listo.